Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo restauré mi moto de enduro, una GasGas X300 del 2009. Así es como la compré, que a priori parecía que estaba bastante bien, pero cuando la mirabas en profundidad tenía un montón de desperfectos y problemas que corregir. Así que lo primero que hice fue limpiar la moto y desmontarla por completo para ir tratando pieza a pieza y tornillo a tornillo. Empecé quitando los plásticos, que no tienen ningún tipo de misterio, simplemente es quitar los tornillos correspondientes e ir retirando. Algunos tienen orden, eso sí, quiero decir que hay que quitar primero uno antes que otro porque se solapan, se pisan por así decirlo, pero es algo muy sencillo. Después vacié el anticongelante del circuito de refrigeración, que esto se hace quitando un tornillo que hay en el lateral derecho, donde está la bomba del agua en el motor, que es nada, quitarlo y ya se drena el solito. Después quitas los manguitos de los radiadores, que están sujetos con bridas metálicas. Simplemente es girar un tornillo, se van aflojando y finalmente tiras del manguito y sale hacia atrás de sus acoples. Lo siguiente que hice fue quitar el subchasis, que para los que no sabéis qué es la parte trasera del esqueleto de la moto, y esta era una de las piezas que peor estaban, con diferencia. Para empezar, tenía uno de los tubos completamente seccionado, y es importante que todo esté rígido porque el asiento y el peso del conductor y toda la parte trasera recaen en esta parte. Además, aunque parezca increíble, por culpa de las vibraciones y holguras entre el subchasis y los plásticos, hacen que por el roce el plástico se vaya comiendo todo el aluminio del subchasis. Y para colmo, la parte donde enganchaba el escape estaba totalmente roto. Tenía unas chapas para sujetar el escape, en fin, un desastre. Así que aparté esta pieza a un lado y me puse con el resto. Y todo iba muy bien hasta que llega esta parte, donde tenía el chasis, el basculante, que es la pieza que sujeta la rueda trasera, la horquilla de la suspensión delantera y la rueda, básicamente. Y digo que iba bien hasta este punto porque lo que más me costó, sin ninguna duda, de toda la restauración fue quitar el eje que sujeta el basculante al chasis. Y esto es debido a que estaba medio soldado al motor y al chasis, ya que este eje pasa por el medio de estos dos, y en realidad no tiene mayor ciencia, simplemente quitas una tuerca y empujas el eje hacia el otro lado para sacarlo. Pero este eje, como no se engrase a menudo, cuesta muchísimo después quitarlo, y viendo cómo estaba la moto, pues estaba claro que iba a estar con un mantenimiento nulo. Finalmente pude sacarlo y separar estas dos piezas. Una vez hecho esto, quité las tijas, que son las piezas que sujetan la horquilla delantera, y ya solo quedaba el chasis con el motor. El motor, a diferencia de lo que pueda parecer, es muy fácil quitarlo, y a partir de aquí ya podía ir trabajando con cada cosa. Lo primero fue mandar el subchasis a reparar por un soldador de aluminio profesional, ya que yo no tengo soldadora de aluminio ni la experiencia, ya que trabajar el aluminio es muy complicado y requiere de mucha experiencia aunque tuviera las herramientas. Después fue el turno del chasis, que quería pintarlo de rojo, ya que siempre me gustó mucho el modelo de la edición especial, la Nammoteam 2011. Que fue una versión pues con mejoras, una estética a mi parecer brutal, que por cierto los plásticos que le veis eran ya de esta edición y se los compré nuevos nada más que compré la moto porque los que tenía estaban realmente mal y yo ya sabía que quería restaurar la moto del todo completamente, no sin antes probarla bien para ver que tenía que prestar atención especialmente, por lo que compré los plásticos lo primero de todo, que sabía que para esto no hacía falta saber nada de ella, así que por esa parte ya lo tenía cubierto. Para pintar el chasis lo primero que hice fue quitar la pintura vieja con decapante. Esto es un gel que se echa en la pintura, se deja actuar y después de un rato pues rascando con una espátula o un cepillo de alambre sale. Acto seguido lo que hice fue un arenado del chasis o sandblasting que se dice en inglés, que consiste en golpear con arena o mini partículas metálicas empujado por el aire de un compresor. Normalmente hay cabinas para reutilizar estas partículas, pero como yo no tenía y además era una pieza muy grande, lo que hice fue ponerme al aire libre con unos plásticos por el suelo para después recoger todas estas partículas y reutilizarlas. Y el resultado es excelente, la verdad. Deja el material vivo, toda la pintura que haya podido quedar adherida pues se vaya completamente, y con el chasis ya en metal puro vi que tenía por la parte baja una pequeña raja, así que antes de pintar lo que hice fue soldarle y dejarlo saneado para que no fuese a más y poder pintar sin problema. Para pintar lo ideal es hacerlo con pintura al horno, que es una especie de pintura en polvo que está con una carga eléctrica positiva y al chasis se le pone otro cable con una carga eléctrica negativa o viceversa, da igual. Y esta hace que la pintura en polvo se sienta atraída al chasis y se pegue hasta en las zonas más recónditas, más aisladas, y después se mete en un horno y la pintura se funde y adquiere ya la textura de la pintura que todos conocemos. Este tipo de pintura hace que quede mucho más pegada y cueste mucho más quitarlo. Pero por más que mire en el pueblo donde vivo, no había nadie que hiciera esto, ni siquiera en las ciudades más cercanas a donde yo vivo, así que me tocó pintarlo a spray, con todo el cuidado del mundo para que agarrase bien la pintura, y finalmente quedó muy bien, aunque hay que tener en cuenta que seguramente envejezca mucho peor que con la pintura al polvo. O sea que si tenéis pensado hacerlo,
mirar en algún lugar cercano a donde vivís que lo puedan hacer porque es lo ideal. A continuación fue el turno del basculante. Lo primero que hice fue quitar todos los aditamentos que tiene, como la cadena, que quedó en él porque no la había cortado, los patines, el balancín, que es la parte donde engancha el amortiguador, ya que lleva un sistema de bieletas, que no es otra cosa que un sistema para mejorar la progresividad de la suspensión. Y cuando ya estaba todo, lo limpié, decapé la pintura y lo pinté de nuevo. El amortiguador estuve por hacerle el mantenimiento, aunque la verdad que funcionaba realmente bien. Pero después di con una chica que vendía unos amortiguadores nuevos de la marca Sachs, que tiene menos fama que Öhlins, pero que este era muy bueno. Era de 3 vías, el de Öhlins solo era de 2 vías, y tenía el vástago más gordo de todos los amortiguadores que había montado GasGas. Y es que la horquilla es Sachs y no me gusta nada porque es muy lenta en compresión y el primer tramo del recorrido, pero como digo, dentro de cada marca pues hay gamas y este era un pata negra. Y lo mejor de todo es que me salió por tan solo 100 euros un amortiguador pata negra nuevo, a estrenar completamente. Así que simplemente lo desmonté, lo limpié bien, pieza a pieza, y pinté el muelle con pintura flexible para que no se craquelara. Y como me gusta tanto el funcionamiento de este amortiguador, del Öhlins, pues de momento monté este hasta que note alguna pérdida de rendimiento o incluso alguna pérdida de aceite, y guardé el Sachs pues para ponerlo cuando sea necesario. Con todo esto solo quedaba una cosa de las más importantes para todo el sistema de la parte ciclo, que eran los rodamientos. Así que hice unas cuantas compras y me compré todos los rodamientos que lleva la moto y sus respectivos retenes y casquillos. Lo primero obviamente es quitar los viejos. Primero con un destornillador plano mismamente quitáis las gomas tóricas que lleva para que no entre el agua y después ya os liáis con los rodamientos. Yo lo hice con un útil de varillas roscadas, llaves de vaso, tuercas y arandelas, pero también lo podéis hacer con el tornillo de banco si os da la medida para que os entre el basculante dentro del tornillo. También vale una prensa o algo así, lo que hay que evitar siempre es el martillo, incluso para quitarlos, porque ya no es que puedas fastidiar el rodamiento en sí, aunque sea para tirar, sino el hueco del alojamiento, lo puedes estriar o agrandar y entonces ya es una tragedia total. Están bastante duros, eso sí, os tendréis que ayudar de un soplete o pistola de calor para dilatar el metal exterior y que no apriete tanto los rodamientos a la vez que los empujáis. Después es el turno del balancín, aquí si mal no recuerdo son 6 los que lleva, 2 en uno de los extremos, 3 en el medio y 1 en el otro extremo. Una vez quitados tenemos que tener los nuevos en el congelador para que con el frío se encojan y por otro lado calentamos el basculante y el balancín con el soplete en mi caso para que al contrario estos dilaten y con el mismo útil que usamos para extraerlos los vamos metiendo y dejando en su sitio cada rodamiento. Después untamos bien cada rodamiento con grasa, si es hidrófuga mejor, y ponemos los nuevos casquillos que van en el medio dentro de ellos y las juntas tóricas nuevas para que no entre el agua. Luego en el chasis de la moto hay otros 2 rodamientos que se encargan de la dirección, donde van las tijas que os mencioné antes. Estos rodamientos son cónicos y tienen una peculiaridad. Por un lado está el rodamiento y por otro la pista donde se apoya. Lo que hay que quitar son las pistas. Aquí no nos entra ninguna varilla roscada o algo así, sino que este sí que no queda más remedio que quitarlo golpeando o comprando el útil especial para esto. Por el rodamiento no os preocupéis porque no estamos golpeando esto sino la pista. El primero que vamos a quitar es el superior, ya que tenemos que quitarlo empujando un poco de lado la pista, lo cual no es lo mejor, pero el rodamiento superior no es tan crítico, con el que hay que tener más cuidados con el inferior, así que con calor y golpeando poco a poco con un botador quitamos el de arriba primero, damos la vuelta al chasis y vamos con el inferior. Con este hay que tener más cuidado, así que necesitamos encontrar algo del diámetro justo para que apoye en toda la pista y golpear de forma uniforme para que salga completamente recta y no deformar el alojamiento de la pista. Una vez quitado, simplemente hacemos la maniobra inversa. Calentamos el alojamiento del chasis, ponemos las pistas un rato en el congelador y con un taco plano golpeamos la pista hasta dejarla encajada. El rodamiento inferior, el más importante, este sí que queda enganchado en el inferior de la tija. Para quitar este rodamiento tenemos que romper la jaula exterior con un cortahilos o algo así, quitar los rodillos del rodamiento y luego ya lo tenemos que enganchar al tornillo de banco o algo parecido y con paciencia y tirando del eje hacia atrás sale. Luego tenemos que poner el rodamiento nuevo, que por cierto es distinto el rodamiento de arriba al de abajo, no os vayáis a confundir porque se parecen a simple vista. En este caso es al revés, metemos las tijas en el congelador para que se encojan y los rodamientos preferiblemente no calentarlos, pero bueno, si queréis calentarlos un poquito para que dilaten un poco, pues tampoco pasaría nada. Y en el tornillo de banco o una prensa os ayudáis con un tubo del diámetro justo del rodamiento para que apoye plano en él y lo empujáis hasta su posición en la tija. Y a partir de aquí ya podemos ir montando cosas alrededor del chasis. Colocar las tijas y el basculante con su suspensión y sus bieletas. Para esto si se echa un cable a alguien pues mejor, porque el sistema de bieletas y basculante es un poco complicado de colocar y al quedar en la parte baja del chasis se ve un poco mal todos los alojamientos de los tornillos. Después era el turno de las horquillas, que las mandé a un taller para hacer el mantenimiento, cambiar el aceite y los retenes,
y simplemente es introducirlas cada uno en su agujero de la tija, colocar los tapones en la misma dirección y apretar las tijas. Y quiero poner especialmente atención en esto, ya que es muy importante apretarlas al par adecuado, ya que si os pasáis podéis incluso aplastar el tubo de la tija y que el vástago cuando comprimís la suspensión quede atascado en esta parte, o que por el contrario te queden muy flojas y que después la horquilla se vaya girando dentro de las tijas, provocando muchos problemas en la rueda delantera, o directamente que se te salgan hacia arriba disparadas. Para esto hace falta sí o sí una dinamométrica y apretar al par necesario. Las de arriba van un poquito más apretadas, a 15 Nm, y las de abajo a 12. Vais apretando todos los tornillos y repetís varias veces la maniobra hasta que ya no os deja apretar más, que salte la dinamométrica, y así os aseguráis de que todos los tornillos van apretados al par necesario. Luego procedí a dar ácido tánico a ciertos tornillos del basculante y el chasis para evitar que les salga óxido. Después de haberlos limpiado bien con una carda de alambres, que por cierto hay cosas que no grabé como estas porque son muy aburridas y repetitivas y que realmente no tienen ninguna ciencia. Y después procedí a poner los nuevos patines y rodillos por donde va a pasar la cadena. También limpié y restauré toda la parte de la pata de cabra, donde se apoya, y le puse los muelles nuevos que le correspondían para que recogiera bien. Las estriberas también las limpié, las decapé y pinté de nuevo. Después simplemente se ponen en su sitio y se fijan con un pasador que lleva un muelle en el medio para que en caso de caída se recojan y después vuelvan a su posición. Este pasador a su vez se fija con otro pasador aún más pequeñito que hay que doblar después para que no se salga y listo. Después fue el turno de las ruedas. Primero se desmonta el disco de freno y la corona también en la rueda trasera y se procede a quitar los rodamientos que llevan las ruedas. Para esto necesariamente tenéis que tener un extractor de rodamientos, calentáis el buje para que dilate, colocáis el extractor agarrando el rodamiento y giráis el tornillo que lleva el extractor para ir empujándolo hacia afuera. La rueda delantera lleva 2, uno en cada lado, y la trasera lleva 3, 2 en un lado y uno en el otro. Además, en la parte en que lleva 2, uno es más pequeñito que el otro, y entre medias lleva una arandela que es muy importante llevarla. Para poner los nuevos rodamientos es la misma maniobra, pero al contrario. Calentáis el buje, metéis el rodamiento después de haberlo dejado en el congelador, y estos literalmente entran con la mano si lo hacéis así. Después engrasáis todo y se ponen los nuevos retenes de goma para que no les entre agua ni suciedad, apretándolos con una llave de vaso de la misma medida. En la rueda trasera no me hizo falta cambiarlos porque unos meses atrás se me estropeó el buje trasero completamente, quedó destruido y tuve que sustituirlo por un buje completamente nuevo que venía con los rodamientos y los retenes, así que simplemente los engrasé un poquito y listo. Luego les di una mano de pintura a toda la llanta, los radios y los bujes, eso sí, tapar bien toda la zona de los rodamientos con algún tapón o algo para que no entre ahí la pintura. Después limpié los radiadores, le puse un ventilador para el termostato que esta moto no lleva de serie y cambié todos los casquillos y los silent blocks que llevan los radiadores, que por cierto no tenía ninguno cuando la desmonté y estaban enganchados de cualquier manera. Luego los atornilláis al chasis, apretados a 6 Nm. Para el escape, como con todo, lo primero es limpiarlo bien y lo desmonté por completo. Se hace quitando 4 tornillos que llevan la parte trasera y sale el silenciador hacia arriba. Entre el silenciador y el tubo de escape lleva una especie de fibras que se encargan de absorber el sonido y que con el tiempo se va desgastando a causa del calor y aceite porque acaba empapado. Entonces hace que la moto suene muy mal, incluso pase de los decibelios permitidos. Así que se tiran a la basura directamente y se ponen unas fibras nuevas. Yo después pulí el escape porque tenía muchos arañazos e imperfecciones, así que lo primero que hice fue darle con una carga de alambres y después con una lija empezando por un grano 400 y reduciendo el grano hasta 1500 o 2000. Así ya podemos pulir, solo tenemos que echar el pulimento en el escape y con el rodillo de pulir pues ir dándole por todos los lados hasta dejarlo brillante. Colocamos su pegatina original y podemos pasar ya a lo siguiente. Por cierto, la bufanda, que es la primera parte del escape, el equivalente a los colectores en un coche, lo mandé a una empresa especializada para soldar una raja que tenía y sacar unas abolladuras, y es un trabajo complicado que requiere de experiencia. Luego me puse con algunas piezas de plástico que estaban bastante bien, simplemente las limpié y le di con el soplete para darles color otra vez, y me puse con el apartado freno. La bomba trasera, al quitarla, me quedó un tornillo atascado, de los que anclan la bomba al chasis, y tuve que pelearme con él para soltarlo. Finalmente reparé el cable de la señal de luz de freno, ya que estaba atazado, lo empalmé, lo soldé con estaño, le puse un tubito termorretráctil para aislarlo y finalmente lo enfundé con manguera trenzada. Y mientras que hacía esto, me llegó más material, entre ellas las ruedas, unas Michelin Medium, así que me dispuse a montarlas.
Esto es algo que para hacer en casa da bastante trabajo y no merece la pena, es preferible pagar al taller y más si por ejemplo vais a poner mousse porque es directamente imposible casi hacerlo en casa, porque para los que no lo sepáis el mousse es una especie de cámara de goma maciza que se pone para no pinchar, entonces es como si quisierais montar la cubierta con la cámara hinchada, o sea es imposible. De todas maneras echándole tiempo, con bastante ayuda de jabón y paciencia, pues acaba poniendo. Después las hinché con el compresor y ya estaban listas para montar. O casi, porque después hay que ponerle el disco de freno, que el delantero tuvo que pedir uno nuevo y desechar el viejo porque estaba totalmente doblado. Y en la rueda trasera, además del disco, se pone una corona, que compré una nueva junto con todo el kit de arrastre que se llama, que consta de la cadena, la corona y el piñón de ataque que va en el motor. Se aprieta todo con la dinamométrica, se monta la moto, no sin antes haber engasado el eje de la rueda y listo. A la pinza de freno le sustituí los pasadores, le puse las pastillas y ya la pude colocar en su sitio junto con su palanca. Esta también reacondicionada con sus casquillos nuevos porque tenía holgura hacia los lados aunque no lo grabara. Y después puse unos nuevos tapones de plástico que lleva el basculante, la pegatina original de la Nambotín que me costó mucho encontrarla y tuve que comprarla de hecho de segunda mano ya que no la había en ninguna tienda en venta. Y todo esto para que no se vea, ya que donde va puesta luego va a ir cubierta con un protector de plástico que cubre el basculante para protegerlo de rayones y golpes. Pero bueno, esto para que veáis el nivel de obsesión por dejarla tal y como era este modelo. Había llegado ya el turno del asiento, empecé quitando el antiguo tapizado que tenía, que por cierto llevaba dos, uno encima del otro. Limpié bien toda la espuma del relleno, tapicé el asiento con la funda más parecida a la original que pude encontrar y ya está, sencillamente nada, la tienes que estirar, centrar en su sitio y exponer las grapas por la parte inferior con la grapadora eléctrica. Luego me puse con el freno delantero, empecé como con todo, separando cada pieza por un lado, pinté de nuevo la bomba de freno, protegiendo las partes que no quieres pintar con cinta y ya de paso aproveché a pintar otras piezas que iban en negro también. La parte más tediosa es limpiar y dar brillo a todas las piezas, a la pinza y todos los tornillos con el cepillo de alambres, aunque el resultado sí es muy satisfactorio, no os lo enseño porque es muy repetitivo, pero es algo necesario que hay que hacer. De la pinza cambié los pasadores y otras piezas que se someten a desgaste y con todo ya en condiciones se puede ensamblar de nuevo. Yo cambié el lateguillo de freno, que aunque estaba en buenas condiciones, este lleva una especie de funda de plástico que estaba rota y rozada y como quería dejarla totalmente nueva, cambié el manguito tan solo por esta razón. Ahora hay que llenar el circuito con líquido de frenos para dejarlo funcionando. Esto se hace metiendo el líquido con una jeringuilla y un manguito a través del racor que hay en la pinza de freno. Vamos metiendo el aceite hasta que lo veamos asomar en el depósito de la bomba arriba. Hay que quitar todo el aire que pueda quedar en el circuito, así que con otra jeringuilla vamos quitando un poco de líquido que asoma, metemos un poco más de líquido en la de abajo y así nos aseguramos de que ya no quede nada. Frenamos unas pocas veces para ver que todo funciona bien y expulsar las últimas burbujitas y podemos poner la tapa ya del depósito. Lo mismo se hace con el freno trasero, así que no os lo muestro. Después se coloca en su sitio nuevamente, la pinza en la horquilla y la maneta en el manillar. Obviamente hay que poner el manillar primero y acordaros de apretar todas estas partes importantes para la seguridad con la llave dinamométrica y dar el par de apriete necesario. Y tras una larga espera por fin me llegó el nuevo disco de freno delantero, así que lo puse junto con unos adhesivos que se ponen en los flancos de la llanta para protegerla. Son como una especie de pegatina muy gruesa y resistente que necesitas de hecho darle calor para poder moldearla de la forma exacta de la llanta, pero no tiene ninguna complicación. Y con la rueda delantera ya acabada por fin la pude montar. Y ahora ya sí, ya vamos con lo más importante para una moto, como es el motor. Comenzando por el filtro de aire que estaba bastante sucio y desgastado, así que lo tiré directamente y puse uno nuevo. No vale meterlo así directamente en la caja del filtro, sino que hay que darle con una especie de spray para filtros, que lo que hace es humedecer el filtro en la parte exterior y se quedan pegadas las partículas de polvo evitando que entre. Cuando está limpio ya se puede poner en el carburador, pero antes hay que acondicionar el propio carburador. Lo desmonté por completo, le di una limpieza en profundidad a todo, los chiclés, la cuba, la campana, la aguja, en fin, a todo, y lo volví a montar de nuevo. También sustituí todos los tubos que lleva de respiraderos y sobrantes, y luego el cable del acelerador también estaba rota la funda y a veces se quedaba incluso atascado y no iba fluido, así que también sustituí todo y engrasé el sistema para que fuese fluido. Ahora ya era el turno del motor en sí, que aquí no me voy a poner muy técnico para la gente que no le interesa tan profundamente la mecánica, pero lo primero pasa por desmontar el motor por completo para valorar daños. El pistón estaba bastante bien, pero tenía una pequeña raja en la falda, es decir, en la parte baja,
Así que había que desecharlo, aunque lo iba a hacer de todas formas, aunque estuviese bien, para dejar todo ya a estrenar. Al cilindro se le da un bruñido, que se llama, que es un proceso para dejar las paredes del cilindro lo más lisas y planas posibles, y después se mide con un alexómetro y micrómetro. Cuando tienes una medida ya puedes saber qué pistón vas a necesitar, ya que hay varias medidas de pistón para según el desgaste que tenga el cilindro. Se mide en letras, normalmente va desde la A hasta la C, o sea 3 medidas de pistón, aunque puede haber incluso hasta la D dependiendo de la marca. En mi caso le correspondía un A, lo cual es genial porque significa que el cilindro apenas se ha ensanchado y todavía le queda mucha vida por delante. Después se comprueba la biela, que es la pieza que transmite el movimiento rectilíneo del pistón dentro del cilindro a un movimiento giratorio del cigüeñal. Este lleva 2 rodamientos, uno arriba y otro abajo, y el del pie de la biela, que se le llama al superior, tenía una pequeña holgura, así que también tocaba sustituir la biela. Luego el motor tiene un montón de rodamientos más para el cigüeñal, eje primario, secundario y unas cuantas cosas más que también sustituí, todos y cada uno de ellos junto con sus retenes. Una vez que el motor está limpio con todas sus piezas nuevas, toca cerrarlo, poner las juntas de motor nuevas y listo. Por la parte de afuera se le da al metal con una carda de alambres para limpiarlo del todo y darle brillo. Y después para meterlo en el chasis ponéis una especie de trapo o toalla o algo así para no arañar la pintura del chasis. Quitáis los radiadores para dejar más espacio también para maniobrar y cuando lo tenéis más o menos ya en su sitio podéis retirar la toalla. Luego hay que quitar de nuevo el eje del basculante, ya que este eje tiene que pasar por el medio del motor. Así que se quita, se pone el motor ahora sí al 100% centrado en su lugar y ya se puede introducir de nuevo el eje del basculante. Este eje ya lo podéis apretar como Dios manda, que no lo vamos a tocar más y va a 100 Nm. Después se pone el resto de tornillos que fijan el motor al chasis, los cuales llevan tuercas autoblocantes, que lo suyo es sustituirlas también por unas nuevas. Estos creo recordar que van a 40 Nm. Y nuevamente ponemos los radiadores y enganchamos los manguitos de la refrigeración, que por cierto también los sustituí por unos nuevos. Es colocarlos en su lugar y apretarlos con las bridas metálicas nuevamente. Entre el manguito que baja del radiador derecho quise ponerle un termómetro para saber la temperatura del refrigerante. Ya lo tenía puesto, pero como en esta moto no había nada que estuviese de una pieza, también tuve que reparar el cableado ya que estaba tazado. Luego se pone entre medias de los dos manguitos que bajan del radiador para mirar la temperatura y listo. A continuación me puse con el apartado eléctrico, descubrí todo el cableado que sube del alternador, que para los que tampoco lo sepáis, el alternador es como una especie de dinamo en la bici, se encarga de dar corriente a todo el sistema eléctrico de la moto. Repasé los cables, los limpié para ver que no estuviesen tazados y los enfundé de nuevo, lo cual no me valió de mucho porque cuando arranqué la moto por primera vez más adelante, comprobé algo que me temía y era que una de las bobinas que generan la corriente estaba quemada. Pensaba que podía ser algún cable que hiciese mal contacto, pero no. Así que tocó sustituir el alternador por uno totalmente nuevo. Una de las pocas piezas que a priori no iba a sustituir, acabé cambiándola también. Lo mismo me pasó con los radiadores, pero eso ya fue fallo mío a la hora de lavarlos porque pinché uno de ellos, así que compré otros radiadores nuevos y los sustituí también. Siguiendo con el apartado eléctrico, compré toda la instalación eléctrica nueva, que como curiosidad, la instalación general va separada de la instalación para intermitentes. Son digamos que 2 cableados distintos, así que tenéis que comprar las dos, aunque son muy económicas, la verdad. Después comprobé la piña de luces con el tester para ver que todo funcionaba bien, ya que tuve que arreglar el conmutador de intermitentes que también estaba dañado. Así que ya tenía todo el cableado totalmente nuevo junto con el motor. Lo más complicado ya estaba hecho. Ahora solo había que conectar el CDI o la centralita, que es lo mismo, y comprobar que hubiese chispa en la bujía. Este es un momento de mucha emoción, porque si hay chispa significa que todo ha ido bien, y efectivamente hubo chispa. Así que ese día nada, me puse muy contento y ya vi que el final de la restauración se estaba acercando. Puse el carburador en su sitio, monté la nueva caja con su filtro, que por cierto es recomendable también echarle un buen cordón de grasa en el borde del filtro para que selle bien por los laterales y así no entre aire al motor que no pase por el filtro sí o sí. Con esto ya pude poner el piñón de ataque en el motor y la cadena. Para el piñón simplemente es meterlo en el estriado y poner una arandela de presión que lo que hace es bloquearlo en su sitio. Y la cadena lo único especial es que cortarlo eslabones a la medida que te pide, ya que vienen largas para que sobre. Nada, se corta y se vuelve a unir con un eslabón rápido y listo. Como ya estaba todo el apartado del motor y el chasis, le coloqué el cubrecárter, no sin antes cubrir este con unas tiras de goma autoadhesiva, para que cuando lo fijes al chasis no toque metal con metal, porque si esto pasa con las vibraciones del motor, hace que se transmitan al cubrecárter y después tenemos problemas de ruidos, vibraciones extrañas y cosas así. Así que con esta especie de silent block casero lo eliminas directamente. Es muy importante que no se os olvide echar el aceite al motor, por cierto,
que a veces lo más obvio pasa desapercibido, la bufanda del escape lleva 2 gomas tóricas que se engrasan para que sellen bien y no dejen pasar los gases al exterior y se introducen en la tobera del cilindro. Se colocan los 2 muelles que se encargan de mantener unidas estas 2 piezas, se conecta la bufanda con el silenciador y se fija el resto de ella al chasis con 2 silent blocks. Después pasé el cableado de intermitentes, que como os mencioné va parte del resto del cableado, conecté el relé de intermitencia, los intermitentes y el piloto de freno trasero junto con el piloto que alumbra la matrícula. Este portamatrículas que veis es el homologado para pasar la ITV, ya que es lo que iba a hacer nada más acabase el proyecto y después ya poner el pequeño mucho más minimalista y estilizado, porque el grande además yendo por el monte con lo que pesa y las vibraciones y enganchándolo en las ramas pues te dura 2 telediarios. Coloqué el depósito de gasolina en su sitio, todos los plásticos del carenado y solo quedaba una cosa para dejarla al 100% funcional, que era el marcador. Este solo tenía un cable sano, el resto estaban todos cortados, sin conectores, empalmados de cualquier manera, un desastre. Como estaba tan obsesionado con dejar la moto lo más original posible, pues compré los conectores JWPF que llevo originalmente y con paciencia soldé cada cable con su termo retráctil, le etiqueté cada cosa y ahí así lo instalé en la moto y enchufé todas las conexiones a este, de forma que ahora estaba totalmente funcional. Marcaba ya la temperatura, las revoluciones, la velocidad obviamente y por fin ahora ya sí solo quedaba poner una bujía nueva, echar gasolina al depósito y rezar para que arrancara. Y menos mal que arrancó a la primera, todo había ido perfecto, aquí tenéis el resultado final que a mi parecer quedó increíble. Aquí fue cuando vi por primera vez el fallo que os comenté del estator y el radiador pinchado, pero ya se sabía que todo había ido perfectamente y cuando lo probé la moto iba increíblemente bien. Literalmente como nueva, con una suavidad exquisita, una fuerza brutal, en fin, una pasada. Algo que no mencioné es que le puse batería a la moto para que funcionasen los intermitentes LED, ya que los LED solo funcionan con corriente continua de las baterías y no con la corriente alterna que genera la moto. También esta batería la conecté al ventilador para que refrigerase en las zonas más exigentes. La intención es que la batería cargue a través de un regulador rectificador con el alternador de la moto, pero estoy todavía haciendo pruebas con la instalación y es probable que más adelante suba un tutorial de cómo hacer esto. En cuanto tuve la moto restaurada, me fui a la ITV, la pasé sin ningún fallo, solo faltaría, y le puse el portamatrículas pequeño mucho más bonito. Así que me despido, espero que os haya gustado mucho el vídeo y os dejo con unas fotos del estado actual de la moto. Muchas gracias por verlo, os agradecería mucho que le dieseis un like tras el esfuerzo que he hecho y hasta la próxima.